olvides suscribirte a nuestro canal. Para dar inicio a este momento, su hermano va a referirse en esta mañana a un tema llamado la fidelidad a la doctrina de Cristo. Ese va a ser nuestro tema, la fidelidad a la doctrina de Cristo. Y está enfocado este tema en conservar la pureza de la doctrina. Para dar inicio a este tema, su hermano va a leer de una presentación, unas palabras de una presentación del apóstol Nazón en Phoenix, Arizona, el 10 de junio del 2018. Dice así esas palabras para la honra y la gloria del Señor. ¿Se podrá cambiar esta enseñanza de Cristo? ¿Podremos decir, ahora ya todo se va a permitir? ¿Podemos hacer esto en la iglesia del Señor? No, hermanos, en ninguna manera. Yo quiero responder a todas esas preguntas. ¿Y por qué no podemos cambiar todo esto? Porque son parte de la identidad del pueblo de nuestro Dios. Es lo que somos cada uno de nosotros. Dios nos ha distinguido con esta doctrina única. Hasta ahí vamos a leer. Tomen un momento sus lugares. ¿Cómo se llama nuestro tema? La fidelidad. Fidelidad a la doctrina de Cristo. Y está enfocado una vez más en mantener y conservar su pureza. Hermanos, esta iglesia es hermosa. Esta iglesia es única. Como esta iglesia no hay dos. Solo hay una en este mundo. 70, 60 son las reinas y 80 las concubinas. Las doncellas sin número. Mas una, decía el rey Salomón, es la paloma mía, la perfecta mía. La vieron las doncellas y la llamaron bienaventurada. Las reinas y las concubinas y la alabaron. Y decía él, hermanos, refiriéndose a esta visión hermosa que Dios le concedía a Salomón. ¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? Hermanos, hoy hay una respuesta para esta pregunta. Hoy podemos responder a Salomón cuando él decía, ¿quién es esta? En aquella visión que Dios le concedió, él podía ver, hermanos, a mucha gente reunida. Él podía ver un pueblo muy hermoso. Él podía ver un pueblo que trata de comparar su hermosura y busca la hermosura de la luna. Pudo ver un pueblo resplandeciente y lo compara con el resplandor del sol. También vio un pueblo muy ordenado. En un orden, dice como un ejército en orden. Así es lo que estoy viendo. ¿Quién es esta? Hoy podemos responder a esa pregunta. Esta es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Eso es lo que Dios le concedió ver a Salomón en aquella visión tan hermosa que él tuvo. Porque la iglesia del Señor es hermosa y es única, hermanos. Y así el Espíritu de Dios nos viene a hablar. Esta hermosura que tiene la iglesia, su hermano considera, hermanos, que hay cosas que se la otorgan. Y la primer cosa a señalar, o la primer característica que quiere señalar su hermano, ¿qué le da esa hermosura? ¿Qué hace esa iglesia única? En primer lugar está la elección. Eso es lo que hace bella esta iglesia. Es lo que la hace única. Pero en segundo lugar está la doctrina. Esto hace única la iglesia. Esta la hace diferente a las congregaciones que hay en el mundo. Porque con otra iglesia, otra congregación con esta doctrina no existe. No la hay. Por más que se intente buscar en el mundo. Porque en el mundo hay muchas iglesias, muchas congregaciones llenas de doctrinas. Pero cuando empezamos nosotros a estudiarlas y escucharlas, nos damos cuenta que son doctrinas de hombres. Y el mundo está lleno de esto. Donde quiera que salgamos nosotros a recorrer las ciudades, podemos ver diferentes grupos que se reúnen
unos en un lugar, otros en otro, y pudiésemos entrar a cada uno de ellos, y cada quien, hermanos, predica a su manera, y cada quien obra a su manera, y cada quien, hermanos, preside como él quiere, porque de esto, hermanos, está lleno el mundo, de doctrinas diversas, de doctrinas falsas, a como lo podemos señalar, sin miedo a equivocarnos. De tal manera que nosotros, con el conocimiento que Dios nos ha dado, podemos distinguir en dónde hay doctrina de Dios y dónde no lo hay. Y por eso decimos nosotros que el mundo está lleno de doctrinas equívocas, donde lo que se predica en esos lugares es interpretación humana. Pero esto que resalta su hermano, lo que está pasando en el mundo, esto, hermanos, no es algo nuevo, no es algo de este momento. Porque si queremos analizar, hermanos, esto de lo cual hablamos, de esas doctrinas diversas y extrañas, nos podemos remontar al pueblo de Israel, a lo que es, dice el varón de Dios, nuestro bosquejo. Y podemos ver que del mismo pueblo de Israel, en esos descuidos, en esas desviaciones, en ese afán por el hombre querer, hermanos, esconder sus inclinaciones perversas, va, hermanos, tratando de tomar los mandamientos de Dios y de interpretarlos a su propia manera, a su propio beneficio, alterando el mensaje de Dios, porque así, hermanos, pasa en el mundo. Y así, si nos vamos al tiempo antiguo, nos damos cuenta que Dios tomó uno de sus siervos, hermanos, y lo puso al frente del pueblo de Israel. Y por medio de ese hombre, hermanos, estableció Dios un orden al pueblo, una doctrina, unos mandamientos que les estableció Dios. Y era el deber de aquel pueblo sujetarse a esos mandamientos que Dios les estableció, tal y como, hermanos, Dios los entregó. Pero dice su hermano, pasando el tiempo, allá hay hombres, hermanos, que en sus vidas pecaminosas tratan de disimular y tratan de tomarlo de Dios y darles diferente interpretación. Es que así dice, pero yo creo que es de esta manera que se interpreta. Y empiezan ellos a transformar, o llamémoslo así, a trastornar lo que Dios ha establecido. ¿Sabes que cuando vino Cristo y se queda viendo a las multitudes y se queda viendo a la gente, decía el Señor Jesucristo? Lo podemos leer en el Evangelio de Mateo capítulo 15, versículo 9. Este pueblo, dice, de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Ahora, si nosotros analizamos el pasaje, está tomando el Señor Jesucristo palabras de un profeta llamado Isaías, porque esas palabras las está tomando Cristo de alguien que lo dijo anterior a él. O sea que ya en el tiempo, ya desde los profetas, en el tiempo del profeta Isaías, ya habían personas que se habían levantado en el mismo pueblo y habían, hermanos, dado una interpretación distinta a los mandamientos que Dios les estableció. Y empezaron ellos, hermanos, a cobrar una fuerza. Empezaron ellos a exponer su punto de vista ante los mandamientos y empezaron a ganar seguidores que también quizás estaban en la misma condición, buscando justificar sus errores, buscando justificar su carnalidad. Y entonces empieza alguien y surge por ahí a interpretar de esta manera los mandamientos, lo que ya estaba establecido, y empezaron a ganar seguidores, al punto que había una tal confusión. Y ahí estaba la gente, dizque honrando a Dios, dizque alabando a Dios. Aquí venimos a servir a Dios, pero cada quien lo hacía a su manera, cada quien como pensaba, cada quien como interpretaba, porque esos hombres que se levantaban eran hombres, hermanos, que podemos considerarlos hombres astutos, hombres con un grado intelectual alto, hombres con un grado de sabiduría buena, hablando de la sabiduría humana.
para lograr, hermanos, interpretar, para lograr meditar en estos mandamientos y buscarles un lado por el cual voy a justificarme, voy a interpretarlos, voy a anunciarlos. Era gente, hermanos, muy capaz, humanamente. Y entonces en esa sabiduría humana buscaban analizar, interpretar los mandamientos, la doctrina que Dios les había establecido. Pero llega el Señor y les dice: en vano están ustedes alabando a Dios. En vano lo hacen, en vano es algo que no sirve. Porque eso que ustedes hacen de alabar a Dios y buscar a Dios a su manera, de nada les va a servir. Porque lo que ustedes enseñan en sus congregaciones son mandamientos, son doctrinas de los mismos hombres. Esto no es lo que Dios mandó. Esto no es lo que Dios estableció. Esto es interpretación humana. El Señor Jesucristo, al ver, hermanos, esta situación que Él se encontró cuando Él vino a este mundo, pudo ver, hermanos, cuando Él vino a un pueblo que estaba lleno de grupos religiosos. Cada grupo religioso, hermanos, era una doctrina. Cada grupo, hermanos, interpretaba la ley de Dios a su manera y ganaba adeptos, ganaban seguidores y se multiplicaban esos seguidores y eran grupos religiosos muy fuertes. Y ahí estaban cuando el Señor Jesucristo vino, cada quien interpretando a su manera la ley de Dios. Pero viene el Señor Jesucristo, hermanos, y reúne a sus discípulos y empieza Él a predicar la doctrina que Dios le dio. Gloria al Señor. Y empieza Él a anunciar este evangelio de verdad. Y Él toma a sus discípulos, hermanos, y por momentos los previene. Los previene de lo que hoy nos está previniendo el Espíritu de Dios a cada uno de nosotros. Cuídense de esas doctrinas falsas, de esas doctrinas llenas de error, de esas doctrinas de demonios, doctrinas de hombres. Cuídense de todo ello. No se dejen arrastrar y no se dejen mover por esos vientos de doctrina. De tal manera que el Señor Jesucristo, vamos a poner una atención a este pasaje que vamos a leer en el Evangelio de Mateo, capítulo 16. Va a leer su hermano el versículo 5 en adelante. Miren lo que vamos a leer. El Señor Jesucristo reúne a sus discípulos y dice así: llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Hasta ahí vamos a leer, ahorita continuamos la lectura, pero quiere su hermano tomar el contexto para que entendamos muy bien, porque aún los mismos discípulos se confundieron con lo que el Señor les estaba hablando. Les estaba dando una enseñanza, hermanos, muy hermosa. Cuando sus discípulos se acercan a Él, los habían enviado, hermanos, a una diligencia. Cuando regresan, el Señor Jesucristo los llama y les dice: ustedes tienen que guardarse de la levadura de los fariseos, ¿verdad? De los fariseos y de los saduceos. Cuando el Señor les da esas palabras, ellos inmediatamente empiezan a pensar: se nos olvidó traer el pan. Seguramente nos está exhortando, reprendiendo por esto. Pero no era de eso a lo que se refería el Señor. Cuando hablaba que guardarse de los fariseos y los saduceos y de esa levadura, se estaba, hermanos, refiriendo a esa doctrina que predicaban estas personas, estos grupos religiosos. Y está comparando esa enseñanza, hermanos, con lo que es la levadura. Sabemos nosotros lo que es la levadura. Es algo, hermanos, que es, hermanos, utilizado para descomponer. Y un poquito de levadura, dice el apóstol, leuda toda la masa, la contamina, la llega a afectar a toda la masa con un poquito de levadura que se le aplique. Ahí está el Señor Jesucristo comparando esas doctrinas
comparando, hermanos, esa enseñanza de estos hombres con lo que es la levadura. Pero como los discípulos no entendieron, y hermanos, empezaban ellos a hacer comentarios, entonces el Señor Jesús, hermanos, les da una explicación de qué es lo que les quiso decir para que no se confundieran. Dice el versículo 11, podemos continuar leyendo ahí. ¿Por qué es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Ahí está la advertencia de Cristo. Para que aquellos sus discípulos no se dejaran cautivar, no se dejaran convencer. Porque aquellos fariseos y saduceos, hermanos, tenían una capacidad especial para atraer gentes, para confundirlas. En aquella interpretación, hermanos, que ellos le daban a la ley de Dios, habían llegado, hermanos, a convencer a muchos de que así era como ellos predicaban, de que así era la forma correcta como ellos hablaban. Y el Señor Jesús les dice, tengan cuidado de esas doctrinas. Tengan cuidado de esto. Porque a veces así pasa con el hombre en el mundo. Se lleva a cautivar por el predicador. Se lleva a cautivar por aquel que tiene un don para hablar de manera muy hermosa y llamativa. Y se ve cautivado por tanta palabrería, pero no, hermanos, por el mensaje. No porque esté de acuerdo con lo que Cristo enseñó. Y ahí están cautivados, y ahí están fascinados con aquello, hermanos, que escuchan, con aquello que oyen, sin comprender y entender que no es lo que Cristo enseñó. La gente, hermanos, se confunde. La gente, hermanos, no entiende que el que honra a Dios, el que lo alabe, pero lo haga a través de una doctrina de hombres, en vano lo hacen. No les va a servir para la salvación. Y hermanos, quiero tomar este pasaje del Señor Jesucristo para que entendamos qué es lo que pasa cuando a la doctrina de Cristo o cuando los mandamientos de Dios llega alguien, hermanos, y los altera. Llega alguien y los interpreta a su manera. A esto le llama el Señor Jesucristo levadura. Y esa levadura va a descomponer toda aquella hermosa doctrina, toda aquella hermosa enseñanza, la va a hacer inválida. Un poco de levadura que le fue puesta. Quiero referirme a esto, que a veces hay congregaciones que se tratan de sujetar a lo que Cristo enseñó, o tratan de imitar a la iglesia que Cristo estableció. Y en aquella que tratan de imitar, toman una parte de la doctrina y toman otra, y la predican y tratan de guardarla, pero llega el momento en que hay algo que no calza con lo que Cristo enseñó. Hay algo que no se ajusta. Hay que entender que eso algo va a contaminar todo el resto de la enseñanza, todo el resto de la doctrina. Qué sencillez con la que un hermano en una ocasión, cuando andábamos predicando hace algún tiempo, y acompañaba yo a su hermano en la obra, acompañaba a un hermano en la obra, y en una de las casas que visitábamos había una mujer que se resistía un poco y decía ella, es que la iglesia a la que yo pertenezco es muy parecida a la de ustedes. Es muy parecida. Y empezaba a sacar características. Nosotros oramos de rodillas como ustedes. Nosotros no usamos instrumentos musicales como ustedes. Nosotros damos nuestros diezmos y ofrendas como lo hacen ustedes. Decía aquella mujer, nosotras nos tapamos la cabeza para orar como lo hacen ustedes. Solamente hay en algo que somos distintos. Porque nosotros también, como ustedes, tenemos un hombre que nos dirige. Pero hay algo que nos hace distintos, y es que nosotros bautizamos
diferente a como ustedes bautizan. Pero el resto, estamos bien, somos iguales. Tenemos la misma enseñanza de Cristo. Llegaba aquel hermano dándole una respuesta algo sencilla para que aquella mujer comprendiese. Nos habían puesto un vasito de agua para tomar mientras estábamos ahí en esa casa. Y le agarraba aquel vaso de agua el hermano y le decía a la señora: mire, esta agua que tiene este vaso es agua pura, es agua potable, es agua que podemos ingerir, que podemos beber, ¿verdad que sí? Sí, claro, con toda confianza, está limpia. ¿Qué pasa si en este momento yo saco un tarrito con veneno y le aplico unas 2 gotitas de veneno a este montón de agua que tenemos en este vaso? ¿Usted bebería esta agua? No. Le decía el hermano: ¿por qué no la bebería si son nada más 2 gotitas de agua? Y mire, el vaso estaba lleno de agua limpia, de agua pura, pero le echó 2 gotitas de veneno. ¿Usted la bebería? No. ¿Por qué no la bebería? Porque esas 2 gotas contaminaron ya el resto del agua. Incluso el mismo vaso está contaminado ya. Y entonces el hermano tomaba este ejemplo sencillo para demostrarle a esta mujer que así pasaba con la enseñanza que ellos practicaban. Que ella podía decir: somos casi iguales, casi idénticos, nuestra doctrina, la doctrina de ustedes. Solo en esto no nos comparamos, solo en esto no nos parecemos a la doctrina de Cristo. Solo en esto somos distintos, el resto somos iguales. Un poquito de levadura, dijo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Va, guardaos de esa levadura, porque esa levadura, ¿verdad?, contamina, fermenta toda la masa. Así que esto es lo que el Señor Jesucristo quería decir a sus discípulos: guardaos de esa levadura de los fariseos y de los saduceos, de estas doctrinas, hermanos, que van saliendo por el mundo, predicadores que hablan tan bonito, que tienen gracia, pero que no se sujetan, hermanos, estas doctrinas a lo que el Señor Jesucristo estableció. Entonces Dios nos ayude a cada uno de nosotros, mis hermanos, a entender lo que el Espíritu de Dios quiere de cada uno de nosotros. Porque los apóstoles en su tiempo también, así como Cristo previno a sus discípulos, también los apóstoles, cuando el Señor Jesucristo les da la orden de ir a predicar, hermanos, también ellos prevenían a la iglesia. También ellos les decían: miren, tienen que guardarse porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es un engañador y es el anticristo. Ya vemos nosotros a los apóstoles, el apóstol Juan, el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, previniendo a los hermanos acerca de esas doctrinas que se iban levantando, de esas doctrinas, hermanos, de interpretación humana, que estaban compuestas por mandamientos de hombres. Dice el apóstol a un grupito de hermanos que se dejaron, hermanos, un poco confundir, poniendo atención a estos predicadores engañosos. Llega el apóstol y dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado, Gálatas 1:6 en adelante, para seguir un evangelio diferente, no que haya otro. La iglesia de Cristo tiene varios evangelios, tiene varias doctrinas, no que haya otro, dice el apóstol Pablo, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ya habían personas en aquel tiempo queriendo pervertir el evangelio de Cristo, dándole una interpretación humana, acomodándole hermanos, a su carnalidad, acomodando este evangelio, hermanos, a su comodidad, a su manera que él quería de servir a Dios. Sí, ya existían, ya se iban divulgando, hermanos, por el mundo este tipo de doctrinas, este tipo de enseñanzas. Y esto pasó hace muchísimos años, hace como 2000 años. Ahora imaginémonos en este tiempo, con el tiempo que ha pasado. ¿Cuántos no más hombres engañosos han salido por el mundo?
¿Cuántos más predicando un evangelio, hermanos, distinto al que Cristo predicó? Utilizan su nombre, eso sí lo hacen. Dicen ellos estar alabando a Dios, pero al hacer las cosas distintas a como lo hizo Cristo, son descubiertos de que no es lo que Cristo estableció, de que no son la iglesia que Cristo vino a establecer. Así que Dios nos ayude a cada uno de nosotros, a nosotros que estamos escuchando en este lugar, a los hermanos que nos escuchan de la otra ciudad y los oyentes. Dios nos ayude a comprender esto, porque es lo que el Espíritu de Dios quiere, que entendamos que la doctrina es única. Y esta doctrina debemos nosotros de procurar que se siga manteniendo, hermanos, pura. Que esta doctrina debemos entender nosotros, no puede cambiar. Esta doctrina no se puede alterar, como decía el apóstol del Señor en lo que leímos. ¿Qué decía él? ¿Se podrá cambiar esta enseñanza de Cristo? ¿Qué pasa si algo se cambiara de esta enseñanza? Ya no sería la iglesia de salvación, ya no sería la iglesia de Cristo. Si algo se alterara, podremos decir, ahora ya todo se va a permitir en la iglesia. No, es que el tiempo ha pasado y hay que modernizar la doctrina. La doctrina de Cristo es atemporal. La doctrina de Cristo no ocupa modernizarse, no ocupa actualizaciones. La doctrina de Cristo, hermanos, sigue siendo útil, hermanos, en este tiempo, así como lo fue útil y fue vigente en el tiempo antiguo, así en este tiempo, hermanos, es vigente. El cielo y la tierra, decía el Señor, pasarán, pero mis palabras no pasarán. Sí, y ha pasado el tiempo, y han pasado los años, pero sus palabras, dijo Él, no han de pasar. Tendrán que permanecer. Dios nos ayude. La doctrina no necesita actualizaciones. El ministro ni nadie puede cambiar el sentido ni el propósito de la doctrina. Las cartas y las predicaciones apostólicas tampoco las podemos nosotros alterar. Innecesario es exponer lo que no edifica, ideas humanas, especulaciones filosóficas o argumentos sin sustento doctrinal. Ese tipo de exposiciones es para distraer, para contaminar, para sustituir lo eterno por lo superficial. La palabra de Dios es dirigida a la conciencia, no a la carne. Así nos habla el Espíritu de Dios. Esta doctrina no debe ser alterada. Se levanta un ministro y empieza, hermanos, a hablar acerca de la doctrina de Cristo. No tiene necesidad de tomar esa doctrina, hermanos, y tratar de acomodarla a las ideas humanas, a interpretaciones filosóficas o argumentos sustanciales, hermanos, que al final pues quiere aquel predicador que su iglesia esté entretenida y se vea, hermanos, atraídas por cosas que quieren escuchar, no por lo que necesitan escuchar. ¿Cuántos predicadores cuántos ministros van predicando acerca, hermanos, del bien terreno? Acérquense a Dios, pare de sufrir. Ustedes al llegar, sus problemas van a terminar. Esto no es más que doctrinas de hombres, porque esto no se acomoda a la doctrina de Cristo. Ahí van añadiendo, es que esto le hizo falta a la doctrina, vamos a añadirle. No, es que esto ya en ese tiempo no es tan importante, ahora vamos a quitarle. No, hermanos, esto no se puede hacer. Y el que lo hace está mal. Y el que lo hace le traerá repercusión delante de Dios. Decía, hermanos, el apóstol Juan, en el libro, hermanos, de las Revelaciones, cuando él termina de escribir este libro, hermanos, un libro que fue inspirado por Dios, porque lo que él escribió ahí, hermanos, no fue su parecer,
No fue lo que él quería escribir, fue lo que Dios le dio. Y cuando él hace el cierre, hermanos, de ese libro, hermanos, conforme termina de escribir, hermanos, empieza a decir en Apocalipsis 22:18: si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad, de las cosas que están escritas en este libro. Una sentencia para aquel que tomara y empezara, hermanos, a quitarle o empezar a añadirle. Es que en mi interpretación esto es así. Es tu interpretación personal, le estás añadiendo. No, que no dice esto la Biblia, pero no importa, aquí está. No, que esto no me conviene, voy a quitarle esta parte porque no se ajusta a lo que venimos predicando. ¿Te has dado cuenta de congregaciones que esto hacen con la Biblia? De que le quitan, hermanos, lo que no les conviene, de que le borran y llegan, hermanos, a acomodarla de una manera, hermanos, para tapar sus errores doctrinales. Porque su líder o su fundador empezó a predicar algo confuso. Y como ya no pueden cambiar o desaparecer eso de su historia, entonces toman la Biblia y le quitan algunos fragmentos y le quitan algunos pasajes que vienen a ellos, hermanos, a descubrirlos de que están hablando de una manera impropia, incorrecta. Pero entonces llegan ellos y empiezan a decir: pues vamos ahora a establecer esto. Y ahí están estableciendo dogmas. Y ahí están estableciendo, hermanos, criterios. Y ahí están, hermanos, hablando de algo y dicen: esto es doctrina y hay que seguirlo, y el que no lo habla, no lo siga, esto es de condenación. Cuando no nos enseña así la palabra del Señor. ¿Cuándo habló Cristo de un purgatorio? ¿Cuándo hablaron los apóstoles de esto? Pero ahí vienen estos hombres y existe un purgatorio y vamos a hacerlo así, y así es esto, y añadiendo, hermanos, aquella doctrina. Y que ahora vamos a hacerle de esta manera, que Dios dijo que no es bueno que el hombre esté solo, pues ahora que el hombre no se case. Y ahí están añadiendo, y ahí están quitando, y ahí están acomodando, hermanos. ¿Y cuántos seguidores tienen? ¿Y cuántos, hermanos, siguen estos vientos de doctrina? Si vamos nosotros la Biblia y los testigos de Jehová, ¿cómo está esa Biblia? Alterada. Le han quitado, hermanos, y después sacan otra versión a la cual vuelven a modificar y le vuelven a borrar otras partes y vuelven a tomar palabras y las alteran para que, hermanos, darle fundamento a su doctrina. Doctrinas de hombres, doctrina no del cielo, doctrina no de Cristo. Nosotros debemos permanecer fiel a esa doctrina. Que no venga ningún ministro, que no venga ningún hermano y empiece a predicar algo diferente, algo distinto a lo que hemos escuchado de un apóstol de Jesucristo. Porque el que así lo haga, hermanos, está mal. El que así lo haga, hermanos, le está sirviendo esto de perjuicio y de condenación. Esta doctrina tan especial, esta doctrina tan hermosa, como el Señor Jesucristo sabía, hermanos, que se levantarían este tipo de hombres engañadores a transformar esto tan hermoso. Entonces, hermanos, Él establece a unos hombres como custodios para proteger esta enseñanza única, esta doctrina hermosa que nos identifica, que le da la identidad a esta iglesia hermosa. Ahí están, hermanos, eligió apóstoles, los llamó y los envió con esta encomienda de proteger la doctrina, de guardarla y de cuidarla, así como Cristo la estableció. Y ahí están los apóstoles, hermanos, defendiéndola, predicándola por el mundo, sin alteración alguna, sin miedo, hermanos, a que sea rechazada por las gentes. Porque muchos de esos hombres que, hermanos, alteran esta doctrina,
Es por miedo a que sus seguidores se les vayan. Es por miedo a perder sus feligreses. Decía una persona, hermanos, un pastor que habíamos conocido de una iglesia falsa, y decía, yo no sé cómo hacen ustedes. Si yo le digo a las hermanas de la iglesia que vengan bien vestidas, que vistan honestamente, que no vengan en chores, que no vengan en minifalda, no vuelven, se van, no me queda ni una. Y entonces por ese temor, hermanos, no importa, ustedes vengan como quieran. Ustedes vengan, que lo que Dios ve es el corazón. Y con eso ya Dios se agrada. No importa la condición, ustedes aquí alaben a Dios de esa manera. No, no es cierto. Ya está, hermanos, manipulando lo que Cristo enseñó. Ya está dándole una interpretación personal. Ya no es esto doctrina de Cristo. Ayúdenos el Señor entonces. Esta iglesia tiene un hombre, hermanos, que Dios ha puesto al frente en este tiempo, el cual trae esa doctrina revelada de Dios, el cual la enseña, la expone, la predica al mundo. Dice el apóstol de Jesucristo, hablando, hermanos, de este tema: la verdad es Cristo. Amén. Su doctrina, su enseñanza, su camino y la vida. Y queriendo conservar sobre la tierra esta verdad, escogió a sus apóstoles para que sean sus custodios, para protegerla y cuidarla, para que nadie la corrompa. Me ha puesto a mí, resguardando la verdad antigua, la que es desde que Él formó el mundo y la dio a sus profetas, la que dio a sus 12 apóstoles, la que dio al apóstol destinado a los gentiles, Pablo, la que dio a los apóstoles de la restauración de la iglesia primitiva, Aarón y Samuel Joaquín, la que en esta nueva era, su hermano Nazón Joaquín, apóstol de Jesucristo, os predica y os predicará siempre la palabra de verdad y de vida eterna. ¿Para qué puso Dios en este tiempo a su apóstol? Para resguardar, para cuidar esta doctrina, esta enseñanza, esta verdad que es Cristo. Para eso fue puesto el apóstol en este tiempo. Vamos viendo nosotros, hermanos, qué hermoso, porque dice el varón de Dios, esta doctrina, desde el tiempo, hermanos, en que Dios estableció el mundo, hablando de esta verdad, ahí puso a los profetas para cuidarla, para resguardarla. También el Señor Jesucristo, para cuidar, hermanos, este evangelio, llamó a 12 apóstoles. Amén. Luego, hermanos, llamó al apóstol Pablo, el apóstol dedicado, hermanos, y llamado para ser puesto delante de los gentiles. A él también lo llamó. Le dio esta doctrina revelada y lo puso como guardián de este evangelio, para que este evangelio se mantenga puro, amén, sin alteraciones, para que no llegue nadie a corromperlo. Porque alguien, hermanos, cuando lo altera, lo corrompe, y en vano es que se siga predicando un evangelio alterado, un evangelio corrompido. En este tiempo de la restauración de la iglesia primitiva, dice el apóstol, ha puesto Dios, hermanos, al apóstol Aarón, y también llamó en su tiempo al apóstol Samuel, al apóstol Samuel Joaquín. Y en esta nueva era ha sido puesto el apóstol Nazón Joaquín para guardar, hermanos, esta doctrina tan hermosa. Palabras que expresó el apóstol del Señor desde Cusco, Perú, el 30 de septiembre del 2015. Para eso son puestos los apóstoles. Para eso los estableció el mismo Dios, porque dice en la Escritura, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles,
Fue lo primero que Dios estableció, porque ellos una vez más son los encargados de guardar, de resguardar este evangelio. Ellos lo reciben, hermanos, lo reciben por revelación del mismo Cristo. Y así, hermanos, lo transmiten. Y así lo llevan, hermanos, y lo predican al mundo. Dios, hermanos, nos ayude para comprender esta hermosa verdad. Decía el apóstol Pablo a la iglesia de los Gálatas, hermanos, muestras de un hombre que resguardaba, que cumplía con el trabajo que el mismo Cristo le encomendó. Mas si aún, dice nosotros, Gálatas 1:8 y 9, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Miren los ejemplos que pone el apóstol Pablo a la iglesia para mantenerla, hermanos, al pendiente y no se dejaran distraer por estos engañadores o por estas doctrinas distintas. Dice el apóstol, miren, si uno de nosotros llegare a vosotros algún día y trajere un evangelio diferente, es más, dice el apóstol, para que lo entiendan más claramente, no me vean a mí. Si de repente llega un ángel del cielo, un espíritu que desciende y se posesiona frente a ustedes, un espíritu, hermanos, un ángel, algo, hermanos, que aparenta aquel resplandor, aquella belleza, y ahí está aquello tan imponente frente a ustedes, y de momento aquel ángel y aquello tan imponente empieza a predicar un evangelio distinto al que Cristo enseñó. Sus palabras, cuando Él empieza a hablar, qué bonito que habla, qué imponente aquello, pero no se parece a lo que Cristo enseñó. Dice el apóstol, sea anatema, sea esto maldito. No crean en esto. Por más que ustedes vean que el predicador tiene apariencia de piedad, cuánto no es ágil el hombre, hermanos, para manipular, para engañar. Ahí están hombres, hermanos, con apariencia de piedad, con apariencia de santos, hermanos, pero por dentro son hombres perversos, son hombres corruptos, que se esconden tras una fachada de piedad, que se esconden tras una imagen que quieren ellos transmitir a sus feligreses y a su congregación. Decía un hermano que salió de una congregación de estas, decía un hermano que daba su testimonio que desde niño empezó a servir, hermanos, en esa congregación pensando que de verdad estos hombres que predicaban eran hombres santos, hasta que pasado el tiempo empecé a notar que estos hombres, antes de salir y tomar el lugar donde predicaban, tomaban alcohol, hacían bromas feas, hablaban con doble sentido, eran vulgares entre ellos. Y cuando yo me intenté escandalizar y decir, ¿pero qué está pasando acá?, me daban palmadas sobre la espalda y me decían, tú todavía no entiendes. Mira esta ropa que hay acá, mira esta túnica, en el momento que yo me la ponga ya soy Cristo, ya ahora soy santo, y con esto me voy a parar frente a la congregación. Y aquella persona dice, a veces alcoholizada, a veces su aliento oliendo alcohol, pero ahí llegaba y se ponía una túnica de cierto color sobre, hermano, su cuerpo, y ahí estaba predicando, llamando a las personas a hacer lo correcto delante de Dios. Por eso dice su hermano, ¿verdad? Qué cuidado, decía el apóstol Pablo, hay que tener. Ahí están esos hombres con apariencia de piedad. Escúchalos. En el momento que traen algo diferente a lo que Cristo enseñó, sea esto maldito, sea esto anatema. Hermanos,
el Evangelio de Cristo es resguardado por esos hombres de Dios, por auténticos hombres de Dios, custodios de esta palabra, de este mensaje. Y ahí está el apóstol Pablo, decía su hermano, advirtiendo a la iglesia. Y hoy no es el apóstol Pablo, hoy es el apóstol Nazón advirtiendo a la iglesia. No se dejen mover, estén ustedes al pendiente. Ustedes deben identificar cuando ya la doctrina es alterada, cuando ya la doctrina se toma y se le da interpretación humana. Ustedes deben de estar apercibidos de esto, deben de tener una madurez y debemos mantenernos fieles a la doctrina que Cristo enseñó, porque debe estar pura. Y aquel que empieza a decir vamos a modernizar esto, y aquel que viene con nuevas ideas que ha visto en el mundo y quiere aplicarlas a la iglesia, no, hermanos, esto lo que hace, hermanos, es confundir y acarrear maldición. Esto lo que hace es alejarnos de la comunión con Dios. Una ocasión ahí estaba, hermanos, una persona predicando en la iglesia. Ese hombre ya no está en el pueblo de Dios, porque ese tipo de hombres llega un momento, hermanos, en que son descubiertos, pero trayendo una predicación y tratando de cautivar a las personas para que fueran liberales. Ahí se puso a hacer, hermanos, un acto ahí, hermanos, para llamar la atención en el púlpito, hermanos, frente a los hermanos, sacando un billete y diciendo, hermanos, tráigame el fuego. Y ya la esposa se acercó con un encendedor y le prendió fuego a aquel billete. Y ahora sí, ¿a quién le duele lo que estoy haciendo? Y haciendo, hermanos, un espectáculo de algo que quizás vio de algún predicador en el mundo, tratando de traer eso y aplicarlo a la iglesia. Hermanos, así no es la iglesia de Dios. La iglesia de Dios es distinta. ¿Con qué respeto se debe poner la doctrina? Nosotros los ministros, los obreros, los hermanos que tienen, hermanos, la responsabilidad de tomar este lugar, ¿cuánto no debemos consagrarnos para tomar este lugar? Pidiendo a Dios la dirección. Y si algún hermano no se siente en la consagración de vida, anunciarlo al ministro y decir, hermano, no me siento. Porque este lugar es un lugar, hermanos, especial. Y nosotros nos paramos en este lugar y tenemos la responsabilidad de tomar lo que un hombre de Dios, un apóstol de Jesucristo nos ha enseñado y transmitirlo de la misma manera. Esa es la responsabilidad que tenemos. No tomar este lugar y empezar yo a hablar según lo que yo creo, según lo que yo pienso, según lo que yo entiendo. No, ¿qué responsabilidad tenemos? Los que, hermanos, que salen a predicar a las almas, de transmitirle a aquellas almas que escuchan la doctrina que un apóstol ha enseñado, y no llegar, hermanos, predicando algo propio, algo mío, algo personal. El hermano de la iglesia debe tener una responsabilidad y ser fiel a esta doctrina. Ahí implica la fidelidad a la hora de exponerla, a la hora de mostrarla al mundo. Porque en mi hogar yo debo mostrar, hermanos, esta doctrina. En mi matrimonio, ante mis familiares, debo, hermanos, demostrar esta doctrina tan hermosa con mi forma de vida. Y como decía su hermano, aquel hermano que sabe predicar, tanto yendo a tocar casas, como yendo, hermanos, a invitar, o como a través de las redes sociales, hermanos, transmitir y dar un mensaje. ¿Qué cuidado debe de tener el hermano de no alterar el Evangelio de Cristo? Lo que se ha aprendido de un apóstol de Jesucristo. Porque no está mal el transmitir, hermanos, esta enseñanza o predicarla. No, no está mal. Lo malo es no tener el cuidado de ella y alterarla. Yo veo cómo aún la misma iglesia, hermanos, se fortalece a través de las redes sociales, donde se da testimonio del trabajo de la iglesia, de los bautismos en un lugar, de hermanos espirituales, de matrimonios de honra, y vemos que la iglesia misma, hermanos, tiene pues algunos medios que lo avalan, donde, hermanos, por momentos se transmiten temas doctrinales. Hay una radio, ¿verdad?, llamada La Luz del Mundo Hoy, de hermosa provincia. Ahí se transmiten temas doctrinales,
Si entramos nosotros a ver los videos, hablan, hermanos, de temas doctrinales. Y les ponen abiertamente por el radio, hermanos, para llegar a muchas personas. Pero los que esto hacen, lo hacen con sumo cuidado, tratando de no dar una interpretación humana, o tratando de no alterar lo que Cristo estableció o lo que hemos aprendido de un hombre de Dios. Debemos mantenernos fieles a esta enseñanza, fieles a esta doctrina. Y el predicador que venga a este lugar y tome este lugar, y empecemos nosotros a notar que hay algo que no calza. Nunca hemos visto al apóstol del Señor hacer esto que este está haciendo. Pues lo está haciendo por su propia cuenta. Y poder identificar, y poder incluso denunciar, ¿verdad?, lo que no es debido. Porque aquel hombre, hermanos, que pues hacía este espectáculo ahí al frente de los hermanos, una persona que hoy, hermanos, anda vagando en el mundo, porque se descubrió, porque la iglesia esto lo percibió y dijo: esto no está bien, esto nunca ha pasado. Y allá anda aquel hombre predicando, tratando, hermanos, de ganar adeptos a lo que él predica, porque en la iglesia pues no se ajustó a su predicación. Me voy al mundo a hacer mis propios feligreses. Qué equivocados, hermanos, que están. Porque la doctrina de Cristo, hermanos, nosotros hoy la escuchamos por medio de un apóstol de Jesucristo. Y lo que escuchamos y lo que vemos, esto es de lo que damos testimonio. Y debemos mantenernos fieles a ello, sin alterar, hermanos, absolutamente nada. Ninguno somos intérpretes de la revelación divina. El ministro y cada uno, en el ejercicio de lo concebido por Dios en su enviado, es transmisor del evangelio, es decir, solo lo transporta con el extremo cuidado de que no se altere ni modifique su contenido, con el celo de no exponer fuera de los principios cristianos establecidos, tampoco combinarlo con teorías terrenas o subjetivismos personales. Quien así lo hace genera confusión y división en el pueblo de Dios. Decía el apóstol Pablo a Timoteo: entre tanto que voy, ocúpate de la lectura y de la exhortación y de la enseñanza. Dice el apóstol en su carta, hermanos, en 1 Timoteo 4, el versículo 16: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. ¿Cuál era el consejo del apóstol para Timoteo? Que tuviera cuidado de sí mismo. ¿Y de qué más? Y de la doctrina. Persiste en ello. ¿En qué? En lo que había él aprendido. No se saliera de esa enseñanza. No la tomara, hermanos, como si fuera propia. ¿Con qué responsabilidad debemos de tomar este evangelio? Hermanos, porque no es un evangelio nuestro, porque no es propio. Es el evangelio de Cristo. Amén, así es. Y es revelado a sus santos apóstoles. Amén, así es. Hay consecuencias, hermanos, muy severas para aquellos que trastornan, para aquellos que no perseveran en este evangelio de Cristo. Segunda de Juan, solamente tiene un capítulo, vamos a leer el versículo 9 en adelante. A ver si algún hermano me ayuda a leerlo. Dice así, para la honra y la gloria del Señor: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina,
no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta. Hasta ahí Dios le Para pague. la gloria del Señor. Miren, hermanos, con qué claridad habla el apóstol Juan a la iglesia. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Pero habla muy bonito el hermano, pero habla muy bonito el ministro, pero se da a querer mucho, pero se ve que transmite un amor, que nos ama y estamos contentos con él. Solamente que el hermano dice que no está de acuerdo con algo que hay en la iglesia o cómo se hacen las cosas en la iglesia. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Estar conforme con todo lo que predica el ministro, aunque no sea algo que el varón de Dios haya enseñado, ¿verdad que no? Si alguien llega a nosotros de esta manera, dice el apóstol, ni le digáis bienvenido. Si alguien llega, hermanos, pues haciendo alarde de su sabiduría, haciendo alarde de su elocuencia, es que yo hablo con denuedo y aquí estoy yo y para eso me mandaron aquí. Lo que yo voy a hablar, decía un hombre malvado y perverso hace muchos años, ni el varón de Dios lo sabe. Ni siquiera de él lo hemos escuchado nunca, porque solo yo lo puedo predicar. Hermanos, inmediatamente la iglesia debe reaccionar ante estas cosas, porque esta iglesia, hermanos, es sabia y entendida. Y esta iglesia, hermanos, debe detectar cuando algún predicador empieza a alterar la doctrina de Cristo. Así como lo detectamos en el mundo, ¿verdad que lo detectamos? Con solamente pasar al frente de una de esas congregaciones y los vemos bailando, ¿qué decimos inmediatamente? Esta no es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo no hacía esos bailes, no hacía esas cosas. Y que por allá están saltando y que por allá están... Esta no es la iglesia de Cristo. Esto no lo practicaban. Así como lo detectamos en el mundo, así debemos nosotros estar apercibidos en la misma iglesia. A la hora de escuchar nosotros, hermanos, la predicación de esta doctrina. No vaya a ser que venga alguien, hermanos, con ideas humanas y empiece a implementar. Por ahí se dio, hermanos, también el caso de otro que quería él pues alterar un poco, o llegó, hermanos, a alterar un poco la protesta que se toma a la hora del bautismo, innovando y poniendo otra pregunta que él pensaba que era necesario añadir a la hora de hacer un bautismo. Ese tipo de innovaciones no son de Dios. Ya hay algo que un hombre de Dios ha establecido y que ahora va a haber un matrimonio y lo vamos a hacer de manera distinta, vamos a modernizarnos y vamos a hacerlo como lo hacen en el mundo para que sea más alegre el matrimonio. A ver, que pasen al frente, que se den los anillos, que éste le hable a su esposa y a su compañera, hagan los votos aquí al frente, así como lo hacen en las iglesias falsas. ¿De verdad esto lo vamos a permitir en la iglesia? Que venga un predicador, hermanos, a hacer estas cosas. No, líbrenos el Señor. Esto no es doctrina de Cristo. Y no puede venir alguien diciendo, vamos a modernizarnos, vamos a cambiar, vamos a alterar para acomodarnos al tiempo. No, nos ha enseñado un hombre de Dios y así lo hablaba, ¿verdad? Esta doctrina es atemporal.
siempre está vigente. No hay nada que necesite alterarse. Le han pasado, hermanos, los años, los siglos, y sigue siendo la misma doctrina, y sigue siendo para el mismo beneficio, y sigue dando frutos esta doctrina, y sigue cambiando vidas, transformando vidas para bien esta doctrina que hoy predica un apóstol de Jesucristo. Así que Dios nos ayude a cada uno de nosotros, hermanos, a comprender lo que el Espíritu de Dios nos habla, que esta doctrina debe conservarse en su pureza. Comprendemos. Así que yo espero que esto que hemos platicado venga a servirnos a cada uno de nosotros de edificación, tanto a nosotros en este lugar como a los hermanos que nos oyen, hermanos, que esto venga a servirnos para que también ellos que nos escuchan por primera vez, hermanos, que están escuchando y aprendiendo, que también ellos aprendan a identificar cuando algo es de Dios y cuando no lo es.